Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de los archivos de Mothtrasky. Yo soy Mothtrasky y hoy le vamos a dar al Slave One. Sí, la nave de Boba Fett, el Esclavo 1. Bueno, aunque antes también fue de su padre Jango Fett. Bueno, ya sabéis todos, es una nave que apareció en la trilogía original. Data sus inicios en la colección de Kenner, la época vintage. Y bueno, ha habido varias ediciones a lo largo de los años en diferentes colecciones con diferentes acabados, y eso es lo que vamos a ver en el vídeo. Todas las ediciones de Hasbro y Kenner de este vehículo. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que al final en los comentarios pues digáis cuál os gusta más, qué Slave es el que tenéis en vuestra colección o cuál os gustaría tener. Y bien, después de estos dos vídeos especiales que han habido del aniversario, pues volvemos ya a la marcha normal. Quizá este vídeo también ha salido un poquito largo, pero bueno, ya sabéis que cuando la plática es sobre Star Wars, pues muchas veces nos enrollamos más de la cuenta. Así que nada, no me voy a enrollar más, vamos a poner en marcha el vídeo y espero que lo disfrutéis. Adelante, cabecera. Y antes de comenzar este viaje por el Slave One, pues comentaros que existen varios moldes. Aquí vemos tres de ellos: el molde vintage, el molde mediano y el molde grande. Existe un cuarto molde que veremos a lo largo del vídeo, pero para mí me parece una castaña, no lo tengo y no creo que lo vaya a tener. Durante el vídeo vamos a ver las características de cada uno, sus funciones, sus diferentes variantes, y después haremos pues esa pequeña comparativa al final que tanto nos gusta. Así que no me enrollo más y comencemos este viaje por los Slave One. Bueno, y como acabamos de decir, vamos a ir viendo las diferentes versiones de los Slave. Primero veremos la nave, el molde, pues ya hemos comentado: molde vintage, molde mediano, molde grande y molde pequeño. Pues primero iremos viendo el molde y después veremos las diferentes versiones que hay de dicho molde. Más o menos van cronológicamente. Vamos a ver el molde de la primera versión. Sin embargo, cuando lleguemos al molde grande, ahí habrá un pequeño salto cronológico. Por eso he decidido ver primero el molde, ver los detalles, ver sus funciones, y después veremos las diferentes versiones y sus diferencias. Así que nada, empezamos con el molde vintage. Como vemos, la nave es grande, se puede decir que es grande, aunque hoy por hoy, con la cantidad de vehículos y naves que han salido, podría considerarse de un tamaño mediano, pero bueno, es grande, y vamos a medirla como siempre hacemos para que os hagáis una idea mejor si no la tenéis, si no la conocéis. Pues vamos a ver, de punta a punta, la parte más larga, pues esta nave mide unos 40 centímetros de largo. Vemos que serían unos 17 centímetros de alto. Pasa que si subimos los cañones sería un poquito más, y el ancho de punta a punta del ala podemos ver que serían unos 32 centímetros de ancho. Como veis, la nave pequeña no es. Lo que es el esculpido, pues a ver, la forma muy similar a la que veíamos en la película.
esa forma parecida a helicóptero con base plana, que volaba, no sé si inclinada. La verdad que el diseño de esta nave chocó un poquito al principio, un diseño extraño, pero a su vez atractivo, llamaba la atención. Lo que es el esculpido, pues eso, más o menos correcto, con estas características, ese característico triángulos que parecen colmillos, la parte esta más voluptuosa de los aletines, que vemos que giran también para ponerse en posición de vuelo. Los cañones rotativos, que vemos que al moverlos hacen un clic. La rampa, que se puede bajar y subir, y la parte para poder abrir y acceder pues es un poco extraña, es una plaquita que se quita y entra lo que es solo a presión, y ya podemos acceder a su interior. Ahora vamos a quitar de momento este y ahora hablaremos de esta pieza. En el interior, la verdad que es amplio, podemos poner varias figuras sentadas, pues aquí podremos meter al Han Carbonita, que ahora veremos que también estaba incluido. La verdad que al no tener pines, pues las figuras cuando hagamos volar la nave o cualquier cosa, pues se van a mover, se van a salir por todas partes. Vemos que en este modelo vintage es todo de un solo color así en gris, y después lo que son los detalles de pintura pues nos lo dan los stickers. La verdad que para intentar darle ese color de Boba, que era rojo por abajo, el verde, pues se quedan un poco cortos. Pero bueno, ya sabemos que las vintage, al ser casi todas monocolor, pues es el fallito que tienen. Pero claro, eso visto ahora, después de haber visto otros modelos, pero en su época eran una pasada. La verdad que yo tengo los stickers bastante tocadetes. La verdad que esta nave lleva conmigo desde 1985. Bueno, rampa vemos que se puede quitar, entra solo con estos dos pines que van por esta pequeña guía, y ya está, no tiene mucho más. El cristal lo podemos quitar ejerciendo una pequeña presión para liberarlo de las pestañas. Y bueno, aquí veríamos lo que es el interior. Tiene una característica que podemos bajar lo que sería el asiento, aunque después hemos visto que hay varios que es diferente, pero bueno, en la época se ponía así. Vemos que es como una especie de camilla con este arco de seguridad para sujetar la figura, y después lo volveríamos a subir dándole a esta palanquita y se pondría en la posición de piloto de vuelo. Para que nos ayude a que veáis cómo iría la figura, pues nos va a ayudar este Boba Fett, ya que es su nave. Ahora vamos a quitarle el arma para que no moleste. Es que también no es plana la camilla, está un poco hundida. No sé si lo veis aquí en esa parte, pero es para que la parte de la mochila no moleste a la hora de ponerse a pilotar. Vamos a entrar bien la figura, subiríamos la cabina. Ahora voy a poner el cristal todavía, y ahí tendríamos a Boba pilotando
su Slave One. Vamos a poner el cristal. Y aquí lo vemos cómo queda. A ver, siguiendo con lo que era el esculpido, vemos la parte de abajo que está trabajada, tiene bastante moldeada, tema de controles, esta característica pieza que debe ser como una compuerta o algo de salida, los propulsores también decorados con stickers, y vemos que tiene aquí una forma de asa. Eso es lo que hace que también que cuando esté aterrizada queda un hueco aquí, y bueno, no es como el Slave, que era, bueno, ya lo hemos visto en la película o en las series, que es mucho más plano. Yo lo que hacía era, pues, ponía una base de corcho blanco, lo tenía montado en un diorama así y lo tenía recortado para que cuando posara la nave en modo aterrizaje quedara en su sitio. ¿Veis? Que según se pone sin tocar nada, los aletines ya se ponen en posición de vuelo. Y aquí en el asa, que sería para sujetarla y hacerla más jugable, hay un pequeño gatillo. ¿El gatillo para qué sirve? Para asegurar los aletines que si pusiéramos una posición así subiendo o bajando, no se movieran. Los aletines están fabricados en otro plástico, también duro, podemos ver el cambio de color, y se sacan, o sea, se pueden extraer solo moviéndolos, bueno, estirándolos un poco hacia afuera. La nave es maravillosa. Y este modelo nos vendría incluido la pieza de Han Carbonita. La verdad que es una pieza muy buena. En la época vintage solo se podía conseguir con la nave, ya que el Han Solo que salió después en el 85, la verdad que es una figura también muy difícil de conseguir. La carbonita venía semi-transparente en esta parte para poder poner la figura y hacer el efecto del rescate. Todo en un plástico negro, viene decorada con stickers y en la parte de atrás pues es hueca. Y este sería el molde vintage. Ahora vamos a ver sus diferentes ediciones. Y la primera versión que nos vamos a encontrar es precisamente la que acabamos de ver, la Kenner de 1981. Y lo primero, su caja, pues la típica caja de vehículo de Kenner, con un fondo así en un color, la foto del vehículo y acompañado de figuras que no se incluían en el set. Y bueno, como la nave la acabamos de ver en el review del molde, pues no vamos a hablar mucho más de ella. Solo ver estas pequeñas fotos como recordatorio para ver las diferencias con las siguientes versiones del mismo molde. El siguiente modelo en aparecer sería en 1996 dentro de la colección Shadow of the Empire, una pequeña subcolección dentro de la colección Power of the Force. La primera centrada, pues podríamos decir, en el universo expandido, y constaba de unas pocas figuras y 3 o 4 vehículos. Y en la caja la podemos diferenciar de las Power of the Force, aparte del logo, que la del sable es de color morado. La nave pues es exactamente la misma que hemos visto en la Vintage, a diferencia que esta tiene un trabajo de pintura pues ya mucho más cercano al Slave de Boba que vimos en las películas. La verdad que le queda muy bien, es una opción bastante buena
y realmente no es cara. Podemos tener una nave de molde vintage con los colores más parecidos a la que vimos en la película. También cambia la parte de abajo, que ya no es todo del mismo tono que la nave, no le han hecho un color más oscuro. Y también viene incluida la carbonita, que a diferencia de la vintage pues viene con otros stickers. Y el último en aparecer dentro de este molde vintage pues no podía ser otro que el Power of the Force del año 1997. Un repack del Shadow of the Empire que acabamos de ver. Y la única diferencia pues la encontramos en la caja, esta vez una caja de Power of the Force con el sable verde y ya está, la nave es exactamente la misma. Es más, si no fuera por la caja, lo que es solo la nave pues sería, creo que imposible de saber si es la Shadow of the Empire o la Power of the Force. Y solo añadir que, bueno, no lo hemos dicho, con la Shadow of the Empire la carbonita, aparte de cambiar los stickers, también está hecha en un color pues más grisáceo en vez de negro como era la vintage. Y cambiamos de molde. En esta ocasión le he denominado molde mediano para diferenciarlo de los demás. Esta apareció en la colección Saga del año 2002, pero bueno, de eso ya hablaremos cuando lleguemos a las diferentes versiones del molde. Ahora lo que nos interesa pues, es ver las características de la nave. Y lo primero que vamos a hacer es medirla, como hemos hecho con la vintage. Como podemos ver también a primera vista lo que es la forma, la inclinación de la nave y todo, pues se asemeja más a la que vimos en las películas, tanto la de Boba de la trilogía original como después la que hemos visto de Jango. Y usando al amigo metro, pues vemos que de punta a punta mide unos 39 centímetros, con una altura de unos 16 y un ancho de aleta a aleta a unos 34 centímetros. Como podéis ver, son unas medidas muy similares a la vintage. La verdad es una escala pues bastante reducida con respecto a la nave como la hemos visto en la película, pero bueno, en aquella época más que nada en las vintage fueron concebidas como juguete. Ya lo hablamos en su día en el vídeo del halcón, por eso tenían ese tamaño, para que pudiera facilitar a los niños el pues poder jugar e interactuar con la nave, con el vehículo en cuestión. Bueno, vamos a ver sus características. También viene con un cañón trasero. Bueno, trasero, la parte de abajo, porque bueno, ya sabemos que aterrizada tiene una posición y volando tiene otra. También hace ese característico clic. Cuando se mueve también ayuda a que se mantengan en una posición. Vemos que no tiene rampa ni puerta para acceder aquí atrás. Lo que sí que tiene es esta pieza que gira y bueno, lo que nos hace es con un sticker pues una opción de un daño de un disparo, que sería cuando le pone el aparatito este para poder seguir donde se dirige Jango, el aparatito que le dispara Obi-Wan, que fue cuando encontró Geonosis, o la parte gris tono normal de la rampa. Otra cosa interesante que tiene este modelo, que la verdad me encanta, me gusta mucho, es esta trampilla que se abriría, pero bueno, se abriría pulsando este botón que vemos aquí en la parte de atrás. ¿Ves? Pulsamos y se abre la rampilla mostrando 4 misiles.
Y una cosa muy guapa que tiene es que girando esta rueda se disparan los 4 misiles en efecto ametralladora. A ver si lo puedo hacer. ¿Veis? Es una pasada. Este efecto es buenísimo. Pues recordemos que es una nave bastante armada. Para cerrarlo tendría que ser manualmente. Y vemos que cuando hemos introducido los misiles, como apretamos hacia adentro, vuelve a salirnos el palito. Vemos que pulsamos y salen los misiles. Los apretamos para adentro y sale el palito. Recordad que girando se disparan. Aquí vemos que hay otro botón. ¿Para qué sirve ese botón? Pues si lo disparamos, vemos aquí que hay como una pequeña compuerta o una pestañita, y cuando lo apretamos pues deja salir estas bolas que simulan las famosas cargas sísmicas que suelta a Jango para evitar que Obi-Wan le siguiera. Y para introducirlas, nada, manualmente se introducen, se pasan por la pestañita fácil y quedarían encerradas en esta parte. Vemos que pulsamos y suelta las cargas sísmicas. Bueno, habíamos dicho que no había puerta para acceder al interior por esta parte, como sí que pasaba con la Vintage, pero sí podemos acceder a la cabina. Ya se me ha soltado esto, la verdad es que se suelta muchísimo, me quedan un poco flojetes. A ver, la anterior, la Vintage, se podía acceder apretando lo que es el cristal hacia arriba. Aquí vemos que hay una pestaña, apretamos y abriría lo que es la parte frontal, dejando a la vista la cabina. En esta ocasión un poco más trabajada, ya siguiendo más o menos la forma que tendría que tener la cabina, con 2 asientos atrás, que más que asientos está moldeado. Ahora vamos a retirar el cristal, que se puede quitar. Y aquí vemos, más que en sí unos asientos, está moldeado en la pared. Y lo que sería el asiento principal, pues también es una pequeña pared, pero bueno, sigue la forma, y la verdad que viéndola de frente, pues sí que parece los asientos. La cabina, pues eso, es fija, no se mueve de ninguna manera cuando está en modo aterrizaje, sigue tumbada, para que en el modo vuelo mantenga su forma. Y ahora vamos a necesitar la ayuda de un Jango. Un Jango piloto, que a diferencia de los otros, pues no viene con casco, viene con pues estos cascos, estos auriculares, que sería pues el piloto, y viene con una función que apretando el misil levanta los brazos para disparar. Vendrían incluidos los 2 blasters, que no se los he puesto porque como vamos a trastear con él, no quiero que se me caigan por dentro de la nave. He usado este, que es de la misma colección de Saga, porque no viene incluida ninguna figura con esta nave. Sí que vendrá un Boba con la que viene con la decoración de Boba, pero lo dicho, eso lo veremos ahora cuando veamos las diferentes ediciones de este molde. Ahora vamos a probar cómo entraría en la cabina, y es muy sencillo. Como los asientos no tienen ninguna movilidad ni nada, pues
solo se introduce la figura y aquí lo vemos cómo queda. Y se podrían introducir otras dos figuras más detrás y se vería la cabina pues con los 3 ocupantes. Y ya como último detalle, no sé si se verá bien, allí vemos en el cristal, está como serigrafiado, dibujado, pues lo que ve Django en el cristal, en el cockpit, para apuntar. En vez de tener un sticker, un adhesivo, pues lo han marcado en el cristal con un poquito de relieve. Pues un detalle que no queda mal. Cuando lo vemos así en opción de vuelo, vemos que queda bastante bien. Y una cosa que no habíamos dicho, los aletines, pues como pasaba en el modo vintage, se pueden mover, lo que no es automático. No la ponemos en opción de vuelo y giran por sí mismos, no tienen un contrapeso. Hay que hacerlo manualmente. Eso sí, mueves uno y se mueven los dos. La verdad que quedan un poquito sueltecitos. Los aletines están también bien detallados, fabricados en diferentes plásticos, en diferentes colores. Tenemos una parte marrón que queda perfectamente con esta parte interior, que al usar diferentes colores y no usar stickers, pues la verdad que queda mucho mejor, más realista. Igual que la forma de los aletines, mucho más trabajados que los que vimos en la vintage. Ya se ha vuelto a salir esto. Como veis, tiene una forma hexagonal y se introduce solo a presión. No puedo con una sola mano. Aguanto la nave y ya los fijamos. Y ya nos queda solo la parte de atrás. Como veis, mucho más trabajada, más moldeada que la versión vintage. También apoya con stickers el tema de los propulsores y, como pasaba en la vintage, también tiene un asa para poder interactuar con la nave haciéndola que vuele. A ver, bueno, ya se ha saltado otra vez el aletín. Bueno, para poder sujetarla y, lo dicho, interactuar, jugar con ella. También vemos que tiene otros 4 misiles de repuesto. Ya hemos visto ese disparador con efecto metralleta, que es una pasada. Y bueno, la parte de atrás, bueno, abajo, muy lograda. Y el sello, pues, lo vemos aquí. Pone 2001, pero bueno, salió a la venta en el 2002. Y este sería el molde mediano. Así que nada, vamos a ver ya las ediciones que se hicieron con este molde. Y la primera versión de este molde mediano precisamente es la que acabamos de ver en el review del molde. Y ya lo hemos dicho, pertenece a la colección Saga del año 2002. Una colección que en sus primeras fases era exclusivamente sobre figuras y vehículos del episodio 2, y no podía faltar el esclavo de Django.
La caja está bastante bien, con el logo de Star Wars típico de la colección Saga, con la foto central del Slave de Jango sobre el fondo, recreando esa escena de la persecución entre Obi-Wan y Jango. Y podemos ver en la parte inferior derecha que también sale la nave de Obi-Wan, pero que no viene incluida en el set. Y de la nave pues tampoco vamos a hablar mucho más. La acabamos de ver, todas sus funciones, sus características, la hemos medido. Y nada, pues ya con esto podremos pasar a la siguiente versión. Y la siguiente y última versión de este molde mediano sería la Original Trilogy Collection OTC del año 2004. Y esta vez sí, pintada con los colores de Boba Fett del Imperio Contraataca o el episodio 5. Empacada en una preciosa caja con una enorme ventana frontal y superior donde podemos ver la nave, la figura que incluye y bueno, pues todos los detalles de esta con un fondo. Una delicia para los coleccionistas de cerrado porque no la tienen que abrir para admirar la belleza de la nave. Y que las decoraciones de las cajas de esta colección de OTC pues son realmente bonitas. Con ese diseño muy similar a lo que eran las vintage, tanto los logos como la serigrafía, que le da ese toque nostálgico pero elegante a la vez. La nave, la verdad que es una auténtica preciosidad. Con la pátina de colores del esclavo de Boba, aunque esta vez parece que están como muy fuertes, muy pintados, pero bueno, da igual, queda muy bonita. Y pese a ser el mismo molde que la de Jango de Saga del 2003, tiene unas pequeñas diferencias. La primera es que se han añadido en los laterales, aquí lo podemos ver, pues unos cañones láser. No tienen ninguna función, solo están en el fuselaje, pero bueno, quedan bastante bien. Otra diferencia es que el lanzador y las cargas sísmicas esta vez no están incluidas en la nave. Por lo demás, mantiene los misiles estos que veíamos en la parte del medio, que se lanzaban tipo ametralladora. Vemos en esta parte de abajo que ya no está el botón para lanzar las cargas sísmicas. Y se le ha dado ese toque como más de óxido, más viejo en esta parte de abajo. Y como ya hemos dicho, se incluye la figura de Boba Fett, que es un repack del Boba Fett 300, que es el que vemos en la foto, que por curiosidad en el Boba que viene incluido en la nave no trae el misil. Y una cosa que no me gusta, por ponerle un pero, es que no incluye al Han Solo en carbonita. Y llegamos por fin al molde grande del Slave. La verdad es una maravilla. Ya a simple vista el perfil de la nave pues es precioso, ya está a ras de suelo y bueno, pues como hemos hecho con las otras también vamos a medirlo, aunque luego os haréis más la idea cuando hagamos la comparativa en la otra parte del vídeo, donde la veremos con los otros modelos. A ver, lo ponemos como siempre de punta a punta, de proa a popa, y mide unos 50 centímetros con una altura, pues se puede decir de unos 18 centímetros de alto, y una envergadura de ala a ala o de aletín o de 42 centímetros. Bueno, ya veis que ya se puede considerar una nave grande. Y claro, cuando las naves, pues cuando algo es de más tamaño, pues se puede hacer mucho más detalle. Podemos observar aquí en la parte de los aletines de las alas, el detalle es muy similar al que hemos visto en la de molde mediano, pero al ser más grande pues se puede detallar un poquito más. Vemos los tubos de atrás de diferente color,
una pasada. Con la pintura pues no nos vamos a meter, porque eso lo iremos viendo según vayamos viendo las versiones diferentes que hay del Slave en este molde grande. Realmente, a ver, hay 4 versiones, pero así diferentes serían 2, la versión de Django, la azul, y las versiones de Boba, que hay 3, que sería la roja, esta misma. Los aletines pues también siguen más o menos el modelo que habíamos visto en la saga, pero son más grandes, más detallados. Vemos que aquí la apertura esta, aunque no se mueve, podría moverse todo el aletín. Es como si fueran esto en 2 piezas diferentes. Y bueno, vamos a ver sus características. Como todos, armado con los cañones, digamos, traseros, pero esta vez se mueven individual. Puedes mover uno y el otro. No hace el típico clic o clac, clac, clac que oíamos, pero también tiene como unos frenos en cada posición. Y a diferencia de sus otros hermanos, pues este se dispara. Vemos que aquí hay un pequeño botón, lo tocamos y el misil saldría disparado. Aquí vemos el misil y lo introduciríamos pues normal. Otro detalle que tiene, que no tenía el Saga, pues es la rampa. Vemos que aquí hay una ranurita, meteríamos el dedo y moveríamos la rampa. Y ahí veríamos como tiene un pasillito de entrada. No se abre esta puerta, como pasaba en la Vintage, que cuando desmontábamos pues podíamos acceder al interior del Slave por esta parte. Otro detalle que tiene, vemos aquí en esta parte de aquí otra pestaña que la podemos bajar y sería otra rampa o lo que sería el módulo de carga. Y nos viene incluido esta cápsula, pues cápsula de escape o como lo queramos llamar. Está hecha en 2 piezas. Vemos que se puede abrir. En este caso, este modelo tiene esta pieza de superior en un cristal transparente y la otra en un gris. Hay otros modelos, bueno, las otras versiones en este mismo molde, que esta pieza, las 2 piezas son en plástico. A ver, no sé si se aprecia aquí, ahí se ve una pequeñita ventana, está esa parte trabajada. El resto no tiene mucho más molde. Esta vez sí que podemos acceder al interior del Slave. Faltaría más, ya puestos al tamaño que no pudiéramos acceder. Y es, a ver si logro abrirlo. Vemos toda esta parte se va a abrir y vemos un interior espacioso. Esta vez sí que nos viene con pines donde podemos ubicar a las figuras y pues bueno, que no se estén cayendo constantemente.
en decorado con stickers. La verdad que estos de aquí difíciles de colocar, y hay dos que van aquí en esta parte que aún no he podido poner. Un poquito trabajado también esta parte, así simulando fuselaje. Y después veríamos el tema de la cabina. Esta vez se abre, vemos. Esto se abriría así, dejando a la vista el cabinón. Bueno, antes de entrar en los detalles de la cabina, vemos que aquí también hay un pequeño maletero, o podríamos decir otro módulo de carga, que entra perfectamente el Han Carbonita. Pues deciros que es, pues creo que debe ser el mismo que salió ya en la colección Black Series con un Han Solo. También es el mismo que nos venía en el set de Bespin, pero bueno, como ese todavía no lo hemos visto en los archivos de Moztraski, pues bueno, digamos que este es el primero que vemos, aunque sí, realmente también salió primero porque hay una versión del 2013 donde venía ya el Han Carbonita. A ver si se ve en el sello el año. Pues no lo veo. No veo el año en el sello. Pero para ver mejor el funcionamiento de la cabina, he separado la pieza del cristal y vemos que al ponerla así en efecto vuelo, no es automática, lo tendríamos que hacer manual. Bueno, se abriría cuando abrimos los aletines. ¿Ven? Que también tiene como el contrapeso para poner recta la cabina. Tampoco son asientos en sí, vemos que pondríamos la figura de pie, se quedaría agarrada con esos soportes, pero bueno, ya está muchísimo más trabajada que era la de Saga. Vemos que también hay algunos stickers para decorar y después aquí tiene los mandos de la cabina. Y para ver cómo queda, como hemos hecho con los anteriores con el piloto, pues nos va a ayudar este Boba Vintage Collection. A ver, vamos a parar aquí mientras lo ajusto y ya está. Aquí tendríamos a Boba. La verdad que cuesta un poquito. Esto va bastante, o sea, los enganches por debajo de lo que son los sobaquitos, un poco más arriba de la cintura, porque como tiene unos bolsillitos, pues cuesta meter y anclarlo. A ver, vamos a ajustarle los brazos y aquí tendríamos a Boba. Cerramos y vamos a ver, como hemos visto con los anteriores, el efecto. Un poco polarizado el cristal. Pero bueno, queda impresionante.
Y ahora vamos con la parte de abajo. Espectacular el trabajo que ha tenido aquí debajo. O sea, se lo han currado. Si ya la de Saga ya estaba bien, podemos decir que impresionaba el trabajo que tenía en esta parte, que no se ve, bueno, cuando vuela. Aquí pues casi se han pasado el juego. No voy a entrar, como he dicho antes, en lo del tema de color, porque las otras versiones cambian, tienen diferencias que las veremos ahora cuando veamos las versiones. Pero está todo detallado, tema de propulsores, el propulsor de arriba y esta compuerta redonda. Y si nos fijamos, aquí tenemos las famosas cargas sísmicas, equipa 2, y para soltarlas pulsaríamos este botón. Pulsamos el botón y se liberan estas pestañas, dejando caer las cargas sísmicas. Y ahí lo tendríamos, también un buen trabajo, bastante detallado, y ya pues mucho más similares o iguales a las que vimos en la película, no como las de Saga, que era como si fuera esta parte redonda y encima en color rojo. Espectacular el Slave de molde grande. Bueno, cuando habíamos hablado del Han Solo Carbonita, obviamente la versión de Jango no va a traer a Han Solo. Y que bueno, también para montar al piloto, tanto a Boba como a un Jango, pues no pueden llevar mochila. Ya lo hemos visto, que el asiento era plano, entonces para poder ajustarlo bien no puede llevar la mochila, si no, no nos cabría aquí. Así que pues ya está. Esto sería el molde grande del Slave One, una pasada. Bueno, antes de terminar con este molde, bueno, ya habéis visto que he tenido la nave en una posición elevada. A ver, vamos a retirarlos. En algunas versiones nos viene esta pieza. Ahora se ha puesto también de moda que Hasbro en algunas de sus naves nos incluya un soporte personalizado. Esta vez nos vino este para poder poner el Slave en esta posición. Vemos que encaja perfectamente, apoya la parte de abajo todo en esta pila y nos viene con el logo de los Mandalorianos, el esqueleto del Dragon Crate. Claro, lo incluyo aquí para que veáis cómo es, porque bueno, cuando veamos las diferentes versiones la veremos en foto, igual no queda igual que verlo así, fabricado en un metraquilato transparente, y la verdad que queda guapo si vamos a exponer el Slave de esta manera. La verdad que queda impresionante. Y ahora sí, con esto ya acabamos con el molde grande. Y ahora vamos a ver a las 4 versiones que comparten este mismo molde.
La primera aparición del Slave 1 en este molde grande nos llegó en el año 2010 en la colección de Clone Wars, en su tercera fase, las de la caja azul, como podemos ver. Un estreno por todo lo alto, porque este set es una auténtica pasada. Compuesto por el Slave One, en teoría el de Jango, pero aquí ya estaba pilotado por Boba Fett, la Jedi Starfighter de Mace Windu de la primera fase, que solo se podía encontrar en este set, y 5 figuras. En la caja podemos ver el dibujo de las dos naves que vienen incluidas, una ventana donde podemos ver a las figuras, y me gusta mucho que hayan añadido el logo del esqueleto del Dragon Cry junto al nombre. Y ya en la parte de atrás pues ya vemos la foto de los dos vehículos que componen el set, las figuras y algunas de sus funciones. La nave es la única de las 4 de molde grande que va a ser de este color, la de color azul, la de Jango. Y la verdad que le queda espectacular. El trabajo de pintura es muy bueno, los desgastes, la suciedad espacial. Vamos, que le queda que ni pintado, nunca mejor dicho. La apertura de puertas, podemos ver la cápsula que hemos visto antes, que también está acristalada, y en la parte de atrás también notamos diferencia. Todo hecho en un mismo tono de gris, aunque el esculpido es el mismo, la verdad que se nota mucha diferencia en el que juega con colores. Ya son no solo el de los propulsores, sino el de todo lo demás. También decir que como se supone que era más nueva, pues no tenía tanto desgaste como la que tenía la de Boba. El Starfighter de Mace Windu. No vamos a hablar mucho de esta nave, ya lo haremos cuando toque en su vídeo. Pero bueno, ya que hablamos del set, hay que enseñarla y bueno, recordaros que es un vehículo exclusivo de este set, bastante difícil de encontrar. Y las 5 figuras que incluía, pues bueno, están bien, son de tipología Clone Wars y llama la atención el Boba Fett. Para mí la mejor figura de Boba en su etapa de niño. Y en 2013 apareció por fin la versión de Vintage Collection con los colores de guerra de Boba Fett, o sea, el Slave del episodio 5 del Imperio Contraataca. Y como es habitual, la caja rememora pues lo que era la caja de la Vintage de Kenner, con el fondo naranja, la foto de la nave del vehículo y más o menos las mismas figuras que se encontraban en la composición de esa foto. La nave con una pintura muy similar a la que hemos visto en el review, con unos tonos de colores muy parecidos, yo diría casi que son los mismos, con la única diferencia en algunos detalles. El cristal también polarizado y lo dicho, pues mismos colores. Algún detallito, alguna mancha posiblemente sí que es diferente. No he encontrado ninguna foto que estén las dos para poder compararlas, pero sí, donde vemos más diferencia es en la parte de atrás o la de abajo. Cambiando, pues como hemos visto en el review, el tema de los propulsores, el otro estaba como relleno aparte de lo que es el borde. Y a diferencia del modelo de Clone Wars, pues aquí ya se han usado 2 tipos de colores diferentes para ver el moldeado. El cofre de carga, como podemos ver en esta ocasión, es todo de plástico, no tiene ninguna parte transparente. Y el Han Carbonita, siendo el mismo esculpido, pues la verdad no sé si también tiene esa diferencia en el tono de la carbonita más plateado que el borde. No lo he tenido en la mano y la verdad que las fotos no hace justicia. Una versión muy esperada después de que apareciera ese molde grande en Clone Wars con los colores de Jango, y de las 3 versiones que hay de Boba, pues la más económica. Siempre hablando de precio de salida. Y en el 2020 nos volvió a llegar con algunos pequeños cambios. El primero, el nombre, bueno, como está pasando en casi todas las ediciones que tienen algún ligero cambio.
Y el más llamativo nos lo encontramos en la caja. Esta vez no es del fondo naranja, ya está situado como en una escena, en una especie de diorama, simulando la escena de Bespin. Y en una de las esquinas nos vemos ya la foto de lo que va a incluir el set. En la anterior caja no se veía. En el vehículo, pues algunos ligeros cambios en la pintura, en algunos detalles. La hoja de stickers o pegatinas también son diferentes. Lo que ya habíamos hablado de la caja o el bloque de prisioneros, que venía con una pieza transparente. Y en la parte de abajo o de atrás, como se quiera llamar, es donde vemos más cambios en la decoración. Más marcados los cambios de color y resaltando más la parte de los propulsores. Y como hemos dicho en el review, se añadió este pie, esta base, para poder exponer el Slave en modo de vuelo. Y bueno, también su precio cambió, aumentando significativamente. Y en 2023, también en la Vintage Collection, nos llegó la última reedición del Slave de Boba Fett. También con ligeros cambios de pintura y cambios en los accesorios que traía la nave. Que hayan habido tantos Slave en tan poco tiempo da que pensar que hicieron demasiados en la primera tirada y los han ido sacando en diferentes reediciones. En este caso podemos darle un pase, ya que nos viene dado por la serie de Boba Fett. Ya lo vemos en el logo de la caja. Una caja que ha cambiado por completo la decoración. Ahora el Slave está como dentro de un hangar. Ha desaparecido el nombre de Slave en la nave. Ahora ya solo es Boba Fett Starship. Y como podemos ver en la foto de contenido en la parte inferior, han sustituido Han Solo Carbonita por una figura de Boba Fett sin armadura, como el que vimos al principio de la serie. Y como pasó en la del 2020, también ha sufrido un cambio en el precio, y esta vez es bastante más cara, con un precio de salida que casi ronda el doble que la de 2020. Aquí, como podemos ver, el contenido es prácticamente el mismo que la edición de 2020, a diferencia de lo del Boba y Han Solo Carbonita. La pátina de colores también ha cambiado un poquito, el rojo es un poquito más oscuro, los tonos verdes están más marcados y se le ha añadido un poco más de desgaste y de suciedad. En la parte de atrás se puede ver también lo que es la parte final, que se le ha añadido ahí un poco más de desgaste. Y el tono principal de la nave también ha cambiado un poquito, siendo diferente el tono gris, aunque esta parte la podremos ver mejor en la comparativa. Al igual que la parte de abajo o inferior, que también ha cambiado un poco los tonos de color para destacar más ciertas partes, añadiéndole más suciedad y más desgaste. Incluyendo también la figura de Boba sin armadura, que al principio era exclusiva de esta nave, aunque luego ha salido en la colección básica. Y llegamos al molde pequeño. Y como de este molde no tengo ninguna versión, pues haremos la explicación usando las fotos. Y lo primero que salta a la vista pues es el tamaño, porque sí, es una figura de 3,75, no es una Black Series ni más grande. Así es la nave, comparándola con una figura. De este molde existen 5 ediciones diferentes, de 5 colecciones diferentes, aunque realmente es el mismo molde en 2 ediciones, la de Jango y la de Boba. Así que en este review vamos a ir intercalando fotos de los dos acabados, y así, bueno, pues lo vemos un poquito mejor. Y bien, ya hemos quedado que lo que más salta a la vista es el tamaño, extremadamente pequeño para mi gusto y bueno, para el de muchos. ¿A qué se debe esta disminución? Pues coincidió cuando Hasbro separó
lo que conocemos ahora la Vintage Collection como colección Premium y creó una serie de colecciones básicas volviendo los 5 puntos de articulación en las figuras y reduciendo el tamaño de algunos vehículos. A ver, todos tenemos claro que la finalidad de Hasbro era construir juguetes para niños y claro, los niños pues no tienen ni brazos ni manos grandes, entonces vehículos de un tamaño adecuado para sus manos pues siempre era de agradecer. Y pensaron que ya para los coleccionistas ya existían los modelos grandes de las colecciones Premium. Pero quedó claro que Hasbro se equivocó en este camino, puesto que este tipo de colecciones básicas ya ha desaparecido, ahora solo queda en el mercado la colección Premium, en este caso la Vintage Collection, y para los niños han creado pues otras colecciones más infantiles, como podía ser la Mission Fleet, con vehículos y figuras de un menor tamaño. Todo esto para que los niños empiecen ya jugando con estas naves y que tengan esas mismas sensaciones que tuvimos nosotros cuando éramos niños. Yo, por ejemplo, que jugué con las Vintage y bueno, aquí estoy 40 y pico años más tarde y sigo coleccionando pues juguetes de Star Wars. Pero los tiempos han cambiado, los gustos de los niños también y este tipo de juguetes pues no les llamaba mucho la atención. A ver, es que realmente para mí me sigue impresionando mucho más el Slate Vintage que este que estamos viendo en este momento. Y volviendo a este Slate de tamaño pequeño. El esculpido pues es bastante correcto, sigue las formas, pese a que es a escala mucho más reducida, pero bueno, en general lo que es la forma y los detalles, pues bueno, no están mal, están bastante bien, tiene la acción de este misil que se lanza en la parte central del cuerpo, los cañones traseros también giran. Y respecto al trabajo de pintura, bueno, se han cuidado bastante bien lo que es la paleta de colores. En general está bien pintado, pero ambas versiones, tanto la de Jango como la de Boba, parecen recién sacadas de fábrica. Echamos en falta ese desgaste, esa suciedad y bueno, es otra cosa que no sé por qué Hasbro decidió hacerlo así, pero bueno, así son. Y bueno, si queréis tener un Slate recién sacado de fábrica y que a lo mejor en un diorama o desde lejos la verdad que tiene muy buena pinta, pues es una opción a tener en cuenta, y puesto que los precios también son reducidos. Pese a su tamaño, también podemos introducir una figura en la cabina, pero bueno, no esperéis que haya asiento ni que quede muy holgada. Y lo dicho, solo una figura, no podemos meter compañeros. Aunque bueno, en la Vintage también solo que había una figura en cabina, pero podíamos entrar en la parte interior porque se abría una puerta lateral. En este caso no hay puerta lateral, solo se abre la cabina y cabe una figura tumbada. Y lo que comentábamos del esculpido, pues a ver, está bien, se enseñan bien los detalles, se diferencian bastantes cosas, pero como ya pudimos ver en el vídeo del tanque de la República, pues tiene muchas partes huecas y bueno, si reducen la escala también se reducen ciertos detalles. Y bueno, hay vehículos que en una escala más pequeña, más reducida, más manejable, pues pueden cumplir de mejor forma la función, pero creo que en el caso del Slate pues no llega, se ve demasiado pequeño para interactuar con las figuras. Después el trabajo de pintura, aunque muy bueno, no tiene la esencia del Slate, nos falta por supuesto ese desgaste. Y creo que este vehículo no produce la sensación que debería producirnos cuando lo tenemos en las manos o lo vemos en un escaparate o en un diorama. No sé si me explico. Así que nada, después de haberle dado caña a esta escala de molde pequeño, pues bueno, ya es hora de ver las diferentes ediciones que han habido sobre este molde.
La primera aparición del Slave con este molde fue en la colección Movie Heroes del año 2012. Esta colección tiene una característica algo peculiar. La primera fase de esta colección salió para conmemorar el lanzamiento en 3D del episodio 1 en 2012, pero no tuvo mucho éxito. Las figuras seleccionadas para la línea básica pues no gustaron mucho, mucho 5 puntos de articulación, acciones un poco infantiles, bueno, sables que se encendían, etcétera. También muchas eran repacks, pero incluyeron una subserie llamada Descubre la Fuerza, que venían varios packs de figuras que eran realmente bestiales y unos vehículos muy buenos. De hecho, el droide buitre que hemos visto en uno de los vídeos aquí en los archivos de Moff Trasky pertenece a esa colección. No sé si recordaréis, era la de la caja que salía un Darth Maul en una esquina. Pues bien, la segunda fase sería para conmemorar el lanzamiento en 3D del episodio 2, pero nunca llegó. De ahí que hayan incluido el Slave de Jango en esta colección. Y se podría decir que es una rareza, ya que en Estados Unidos esta colección no se vendió. No sé por qué, se vendió en Europa y en Estados Unidos no. Así que posiblemente dentro de los Slave de este molde pequeño, esta sea la pieza pues un poco más interesante. Poco después, en el 2013, nos llegó el reempaque del vehículo en la colección Saga Legends o Mission Series, también conocida, que venía a sustituir a la Movie Heroes. Pero en esta colección no había ninguna subserie que mejorara ni tuviera calidad. O sea, es una colección muy básica, aunque sí que es verdad que existe algún elemento interesante. Y aprovecharon para reempacar los Slave que no habían vendido en la colección Movie Heroes. Al año siguiente, dentro de la misma colección de Saga Legends, continuaron vendiendo el mismo molde, pero esta vez le añadieron la pintura de Boba Fett del episodio 5. Pero como ya hemos visto en el review, con una pintura como recién sacada de fábrica, sin ningún daño de batalla, sin ningún desgaste y, lo que es peor, sin un Han Solo carbonita. También es verdad que no hay sitio donde meterlo en este Slave. En el 2014, dentro de la colección de Rebels, también básica, aprovecharon para seguir metiéndonos este Slave de molde pequeño, porque no recuerdo yo que Boba o el Slave salieran en la serie. Y aunque la mayoría de los vehículos de esta colección también eran bastante básicos, al menos eran de diseños novedosos, como pudimos ver en el transporte de tropas imperial, y bueno, hay otros vehículos también que están muy bien dentro de esta colección. No es el caso del Slave. Y el último repack del Slave en versión Boba nos llegó en el 2015 en la colección de The Force Awakens. Y lo mismo que pasa con Rebels, no recuerdo haber visto el Slave en la película, ni siquiera nombrar a Boba. Eso sí, en esta colección al menos tuvieron la decencia de incluirnos a Boba Fett, una figura bastante básica de 5 puntos de articulación, pero con un buen esculpido. Así que si la primera versión del Slave de Jango de la colección Movie Heroes estaba bien por la cantidad de vehículos que se hayan fabricado y que no se vendieron en Estados Unidos, pues esta sería la versión de Boba más interesante, porque no se incluye, pues eso, precisamente a Boba Fett. Y con este acabamos de ver todos los Slave, así que vamos a dar paso a una pequeña comparativa para ver diferencias entre ellos. Y comenzamos esta comparativa entre los moldes.
Bueno, como ya había dicho al principio del vídeo, el molde pequeño no lo tengo. Tenía un amigo que tenía uno, pero bueno, no me lo ha podido dejar. Y me hubiera gustado mostraroslo junto a los otros para que vierais la diferencia de tamaño. Aún así, veremos alguna foto junto a uno de los Slave y veréis que la diferencia de tamaño es abismal. Bueno, vamos a empezar a comparar el molde vintage con el molde mediano, que son los más parecidos, y después entrará en juego el grande. Y una vez que hayamos visto esta diferencia de moldes, haremos también una comparativa entre los Vintage Collection, tanto el del 2013 con el del 2020 y el del 2024, para que veáis en foto, que se vean mejor las diferencias que hay en la decoración, en la pintura, porque bueno, ya hemos dicho que el molde es el mismo, mismas características, mismas funciones. Y aquí están juntos. Bueno, cuando hemos hecho el vídeo los hemos medido y habéis visto que las medidas pues eran muy similares. Es un poquito más grande el vintage, después lo que sería la silueta, la forma es mucho más parecida al molde mediano, tanto de lo que es el Saga, que es este que tenemos de Django, o el Original Trilogy Collection, que sería con la pintura de Boba Fett. Bueno, ya habíamos visto que del molde vintage está, pues obviamente, el vintage, el Shadow of the Empire y el Power of the Force. Vemos que este sí que tenía rampa que se abría y podíamos acceder al interior. En cambio el mediano no tiene ni rampa ni podemos acceder al interior. En cambio sí que tiene una cabina accesible donde podemos meter 3 figuras, y en el vintage pues solo tiene una cabina donde podemos meter una figura en la cama. También lo ves, la cabina pues esta presenta una forma más, ya lo hemos visto en el vídeo, más parecida a la cabina del Slave. En cambio esta tiene hasta los controles en un sticker y vamos por la parte de fuera. La forma de los aletines también cambia bastante. Este tiene un buen molde, pero bueno, este es ya mucho más parecido al de la película. También viene con 2 barritas, la parte central y este soporte. En cambio este solo viene con esta parte central, solo se sujeta por esta sola pieza. Se ve también aquí la diferencia de tamaño. También es porque este tiene más hueco por los propulsores y el asa que este, aunque los dos dejan espacio. Como vemos, la forma de los cañones cambia muchísimo. Estos mucho más parecidos a los de la película. Este pues la versión de Kenner. Pero pese a que Kenner tenía sus versiones, sabemos que muchas de las piezas se hicieron a base de bocetos antes de que salieran en el cine. Muy conocido es la anécdota del Snaggletooth, que salió azul y de un tamaño más grande que el que luego vimos en la película, que después se corrigió.
Pero bueno, son esas historias, esos detalles que al final han hecho a esta colección, a esta saga grande. Y cuando hablábamos de la silueta, claro, en el Saga pues mucho más precisa. Y pasando a la parte de abajo, o parte de atrás, según se mire el Slade. Vamos, los dos comparten el asa. Bueno, en su momento era muy divertido, podíamos hacer que el Slade volara. Y claro, ya lo hemos dicho, en la época de Kenner eran concebidos casi única y exclusivamente para ser juguete. De hecho, muy divertido. En la época de Saga todavía tenían esa finalidad. O sea, se hacían estas piezas también para coleccionistas, para el coleccionismo, pero hacían juguetes. O sea, tenía que ser divertido. Tenía su asa para poder hacerlo volar, las acciones de soltar las cargas sísmicas, sónicas o como se digan ahora, no me acuerdo del todo. Lo de lanzar los misiles, que es una pasada, como podía lanzar los 4. O sea, son naves, vehículos, juguetes que para niños pueden ser realmente atractivos. Cosa que esperaba que el molde pequeño pues tuviera esas acciones. Al final solo nos han dejado un misil en la parte de atrás, no tiene el asa para hacerlo volar, no podemos interactuar con figuras salvo el piloto y dejándolo medio mal. Por eso al final es un molde que, bueno, yo rehúse tenerlo. Y ya lo he dicho durante el vídeo, no tiene la esencia del vintage. No lo había dicho durante el review de este modelo, pero si os fijáis, esta pestañita sobresale mucho y choca en esta parte, y es lo que hace también que no gire del todo hacia adelante. El detalle está bien. Esto salta a la vista muchísimo. Esta parte mucho más elaborada, más trabajada, moldeada. Este, sin embargo, es sticker puro y duro. Y esto sería la comparativa entre el molde mediano y el molde vintage. Ahora vamos a pasar al molde mediano con el molde grande. Dos siluetas muy parecidas, pero lo he dicho, uno más juguete y el otro pues más pieza de coleccionista. Bueno, lo primero que salta a la vista es el tamaño. Mucho más grande. Y otra cosa que también lo hemos comentado en los vídeos es esta parte. Al tener el asa y los propulsores más sobredimensionados, tiende a irse de culo, pues queda un poco elevado a la hora de aterrizar. Este, sin embargo, sí que hace el efecto del Slade, que aterriza totalmente plano. Después, en funciones, obviamente este fue creado
como juguete, a ver, el vintage, por supuesto, porque bueno, en aquella época pues aún no se coleccionaba, no estaba ese sentido de coleccionista de Star Wars como el que hay ahora. Entonces, claro, su finalidad era construir juguetes atractivos para los niños y pues con esas funciones limitadas que tenía el vintage. Por ejemplo, este tiene, ya vimos que tiene la función de tirar los misiles por aquí, las bombas sónicas que lanzaba por la cola. Bueno, la verdad que es bastante divertido. Yo estoy muy contento con esa pieza. En cambio, este pues ya intenta ser más fiel al de la película. No busca acción de jugabilidad, sino intentarle darle pues más parecido, como entrar a la cabina, etcétera. Este también vimos que tenía su rampita. No tiene la compuerta, la verdad que aquí se les ha quedado pequeño. Ya hemos hablado de que la escala del Slate sería mucho más grande, pero bueno, con las figuras se ve una nave grande y la verdad que ya es incómoda. Si fuéramos a jugar con ella, pesa mucho, y lo que sería volando, la verdad que un niño necesitaría un buen brazo, de ahí que no tenga asa. Y bueno, que para, lo hemos dicho, la finalidad de esta pieza no sería que tuviera asa, porque buscaba ser lo más fiel posible al que vimos tanto en el episodio 5 como después en el libro de Boba Fett. Porque ¿quién no flipó con esa escena del Slave contra el Sarlacc en el libro de Boba Fett? Bueno, pues estos serían los moldes comparados unos con el otro, y ahora sería el momento de ver esa comparativa de los Vintage Collection para que veamos esas diferencias que hay entre el del 2013, 2020 y 2024. Y comparando el del 2013 con el del 2020, bueno, lo primero que vemos ya es la diferencia en la caja. Y después en el vehículo la pintura, siendo el del 2013 un poco más clarito, el del 2020 un poco más sucio, siendo más o menos los colores los mismos. Aquí vemos la diferencia en la suciedad, porque al final los detalles, las manchas y todo son iguales, lo único que cambia un poco es el color.
La parte de los cañones también cambia un poco, los tonos de gris, siendo un poco más oscuros los de la versión del 2013. Y en esta parte donde se unen los aletines al conjunto de la nave, también ha sufrido un cambio en pintura, oscureciéndola con un gris un poco más oscuro en la del 2020 y destacando unas piececitas en el tono marrón. Otra diferencia es cuando lo abrimos para acceder a la cabina, vemos que también en el del 2020 ha sufrido un cambio de color en la punta, siendo un gris un poco más oscuro. Sin embargo, en el del 2013 es del mismo color que la nave, lo único que más limpio. El suelo de la cabina, o lo que sería la pared trasera, también se notan más las rayitas. Y como dije según comentaba los modelos, los stickers también cambiaron. Y en el interior, aparte del cambio de los stickers, que se nota más la pieza que hemos comentado antes de gris oscuro, pues el suelo también ha sufrido un cambio. En el 2013 era del mismo color que el resto. Y el cambio más significativo de la decoración la encontramos en la parte de abajo. En el modelo del 2020 ya se han usado diferentes grises que hacen más contrastes, se rellenaron los propulsores y bueno, le da ese aspecto un poco más envejecido que el de la versión del 2013, que también usa diferentes tonos de grises pero mucho más claritos. En esta ocasión he querido incluir el de Jango de Clone Wars, Osado o de Darkseid del 2010, con el mismo molde pero todo realizado en el mismo tono de plástico. Ya se veía bastante evolución en el del 2013 y mucho más mejor acabado en el del 2020. Y durante el vídeo no sabía identificar las diferencias en la Han Solo Carbonita. Bueno, pues aquí tenemos la foto, sí que hay bastante diferencia. Una es en un tono gris y la otra tiene ese tono plateado. Aparte que el esculpido es diferente. Y ahora comparando la versión del 2020 con la del 2024, bueno, obviamente la caja es diferente y representan dos momentos diferentes en la historia. Uno es del episodio 5 y el otro es del libro de Boba Fett. Cosa que no pasaba entre el del 2013 y el del 2020, que se supone que los dos son del episodio 5. Y como ocurría antes, pues el tono del Slave ha oscurecido un poco más. También en los tonos de verde y rojo pues son un poco diferentes, pero poco. También se han añadido algún detallito, como vemos en los bulbos de los aletines, que en este tiene dos piezas pintadas de otro verde más clarito. La nave, en vez de ser tan gris, parece más blanquecina. Los aletines también han cambiado el color en la parte de adelante. Vemos que los cañones también han cambiado de tono. Y en este caso, aparte de añadirle mucha más suciedad, también han cambiado ciertos detallitos. Lo podemos ver aquí en la mancha, está cerca de la rampa. Y sin embargo, en la parte de abajo, que siempre ha sufrido más cambios entre versiones, ahora es, digamos, el cambio más sutil. Es muy similar al de 2020, lo único que se le ha añadido más suciedad. Y para finalizar la comparativa, pues aquí vemos el molde grande comparado con el molde pequeño, que casi puede ser una nave de escape, o incluso considerarse como un mini rig del Slave. Y hasta aquí el vídeo de hoy dedicado al Slave One, donde hemos visto todas sus ediciones, hemos hecho una comparativa sobre los diversos moldes. Dentro de esos moldes, la comparativa con los Vintage Collection, ver esas diferencias que han habido en esas tres últimas ediciones de este Slave de Boba Fett. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, premiarlo con un like. Y si aún no estáis suscritos al canal, pues no esperéis más. Todavía queda mucho de qué hablar, muchas naves que ver, muchas bestias que descubrir y muchos playsets a los cuales jugar. Así que sin más, me despido hasta otro próximo vídeo y como digo siempre, que la fuerza os acompañe siempre.